una madre atrapada en una relación prohibida con el chico de al lado. ¿Qué secretos se esconden detrás de esta apasionante historia? No te pierdas ni un segundo de este video. La película comienza con una escena en la que Claire está corriendo solo por la mañana. Sus pensamientos fueron consumidos por la discusión que tuvo con su esposo después de descubrir que estaba teniendo una aventura con su secretaria. Claire y su marido han estado separados por 9 meses. La mejor amiga de Claire, Vicky, que también es la subdirectora de la escuela donde enseña, le aconseja que se divorcie de su esposo. Claire, por otro lado, todavía está teniendo dudas y le dijo a su amiga que ella y su esposo infiel cenarán para el cumpleaños de su hijo. Más tarde esa noche, los tres cenaron para celebrar el cumpleaños del hijo de Claire. Kevin Garrett, el marido infiel de Claire, le dio a Kevin una computadora para su cumpleaños y lo invitó a ir a acampar con él. Cuando Claire y Garrett estaban solos, Garrett le informó a Claire que se iba a San Francisco y Claire no podía ocultar su decepción porque sabía que Garrett iba a abrazar a su secretaria. A la mañana siguiente, Claire llamó a Kevin para que salieran de la puerta de su garaje y se atascaron. Claire y Kevin no pudieron abrirla hasta que un par de manos musculosas apareció y los ayudó. El señor Zambón, su vecino de al lado, apareció y le informó que el hombre es Noah, su sobrino, y Noah sugiere ayudar a Claire y arreglar la puerta de su garaje. Kevin y Noah fueron a la ferretería. Mientras caminaban, Kevin preguntó sobre la edad de Noah. Él respondió que tiene casi 20 años y se está quedando en la casa de su tío para ayudarlo con su trasplante de médula anual, e informó a Kevin que lo haría continuar sus estudios en Man Roja. A Kevin le dijo que asiste a la misma escuela y que su madre también enseña allí. Cuando están a punto de pagar, Kevin se da cuenta de Ali, una chica famosa de la escuela de Kevin. Le da vergüenza acercarse a ella, pero Noah no empuja y va al cajero donde está. Allí la actitud de Ali fue un poco indiferente al principio, pero cambió cuando miró a Noah. Fue entonces cuando algunos de los compañeros de clase de Kevin aparecieron y comenzaron a intimidarlo, pero Noah solo miró a los niños. Claire le ofreció a Noah una bebida después de reparar la puerta y él le contó lo que había sucedido con Kevin. Al día siguiente, Noah ayudó a Kevin a reparar su automóvil. Mientras tanto, observaba a los dos desde la ventana de su habitación. Claire no anticipó ser abrazada por el joven en el momento en que Noah notó que miraba a Claire de inmediato, pero Claire rápidamente se escondió detrás de la ventana. El amigo de Claire y los tres compartieron una comida anual. Les informó que está interesado en la literatura, lo que despertó el interés de Claire porque ella también enseña literatura. La amiga de Claire, Vicky, se sorprendió porque es inusual que un chico disfrute de la literatura, pero Noah interrumpió su conversación y reveló su conocimiento de la literatura. Kevin y su padre, Garrett, van a acampar y pescar en las montañas en un fin de semana. Claire se negó a ir porque quería mantenerse alejada de su marido. Cuando Noah accedió, cuenta de que Claire estaba sola en casa. Se acercó a ella y le dio un viejo libro de literatura como regalo. Estaba lloviendo mucho esa noche y Claire estaba en su habitación probándose tacones. Se miró en el espejo hasta que decidió mirar la casa de al lado, su habitación en ese momento, pero Noah se dio cuenta de que estaba siendo observado. Desde la distancia, la amiga de Claire, Vicky, pone a Claire en una cita, pero no va bien y terminan insultándose entre sí como resultado. Ella salió y se fue a casa, abrió una botella de vino. Cuando no la llamó para pedirle ayuda con algo que había cocinado, no le rogó a Claire que fuera a su casa para ayudarle. Claire, que sintió lástima por No, llegó directamente a su casa bajo la lluvia torrencial. Los dos terminan cenando juntos hasta que Noah finalmente admite sus sentimientos por Claire. Según él, Claire es tan caliente y hermosa. Noah también declaró que notó que ella lo miraba a través de la ventana de su habitación. La noche antes de que no esté seguro de que Claire se siente atraída por él, No comienza a abrazarla y besarla. No obstante, luego susurra que una mujer tan hermosa como Claire debería tener amor. Claire, que había estado separada de su esposo durante 9 meses, comenzó a derretirse y no tenía idea de que cometería el error más estúpido de su vida. Claire se despierta preocupada, se apresura a buscar su ropa y regresa a casa antes de que llegue Kevin, pero Noah la detiene y le ofrece una taza de café. Claire era culpable de lo sucedido y le dijo que estaba mal, lo que hicieron estuvo mal, pero Noah se enfureció y golpeó la pared, causando que su puño sangrara. Claire le dijo que lo que sucedió entre ellos no fue nada. Claire está ansiosa y nerviosa cada vez que ve a Noah después de lo que sucedió esa noche, especialmente cuando Garrett está presente. Kevin presenta a su padre y Garrett está tan contento de conocerlo después de todas las historias que Kevin había hablado sobre Noah. Por otro lado, es incapaz de ocultar su angustia.
Claire y Garrett salieron a tirar la basura y no había duda de que ambos querían reparar su matrimonio. Garrett le rogó a Claire que no firmara los papeles de divorcio y las miradas en sus ojos son tan íntimas. Por otro lado, los estaba mirando sin saberlo. El director de su escuela apareció en medio de la clase de Claire con Noah, diciéndoles que había aceptado la solicitud de Clark. Clark estaba confundida porque ella nunca había hecho algo así, y el director le mostró el correo electrónico que le había enviado. Claire le preguntó a Kevin si él fue quien envió el correo electrónico al director, pero Kevin lo negó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Noah lo había hecho. El mismo Noah y Kevin fueron a disparar usando el arma del señor Sambo. No le recuerda a Kevin como su padre, rompe el corazón de su madre al abandonarlos durante 9 meses. Noah continuó contándole a Kevin sobre el mal comportamiento de su padre, lo que alimentó la ira de Kevin, lo que los hizo pelear más tarde esa noche durante la cena, diciéndole a su padre que cambió de la clase de computación al boxeo. Noah ayuda a Kevin en el entrenamiento, pero las palabras de Noah alimentan la ira de Kevin hacia su padre, lo que desencadena su enfermedad. Noah está aterrorizado, pero termina salvando a Claire de que le presentó a una hermosa flor en un auto que decía por favor, dame otra oportunidad. Abrumada, Claire inmediatamente llamó a Garrett con una sonrisa en su rostro, pero descubrió que las flores no provenían de él. Así que fue directamente al gimnasio donde conoció a Noah. Actuar le dijo a Noah que debería dejar de hacer lo que está haciendo y que darle una flor a un maestro no es correcto. Sin embargo, cuando la discusión se calentó, un hombre los notó a los dos y le preguntó a Claire si todo estaba bien. Después de eso, Noah y Claire hicieron un trato de que comenzarían de nuevo. Kevin regresó a la ferretería donde trabajaba Ali y la invitó a una cita. Ali dudaba al principio, pero cuando vio a Noah, aceptó la invitación de Kevin. Claire y Garrett se reían esa noche mientras Garrett caminaba hacia su casa, y cuando abrieron la puerta, quedaron cautivados por los ojos del otro y se besaron. Pero Claire no estaba lista después de lo que Garrett había hecho. Cuando no abrió el auto de Garrett frente a la casa de Claire, sintió una ola de ira extrema. A la mañana siguiente, Noah enfurecido se detuvo fuera de la casa de Claire y le dijo que era una mentirosa después de decirle que se estaba divorciando. Garrett apareció y le preguntó qué estaba pasando, y Claire le dijo que se mantuviera alejado de él. Pero Kevin se rebeló contra su madre y dejó a Kevin estaba en su casillero cuando apareció un matón, pero no apareció de ninguna parte y sacó al tipo de su conciencia. Vicky, el subdirector, intentó detener la pelea, pero Noah lo tiró, por lo que Noah fue llamado a la oficina del subdirector, donde le dijeron no perturbador que era su comportamiento. Pero Noah respondió con palabras más hirientes y se fue. Kevin se estaba preparando para la caída. Claire estaba tan orgullosa de él y le dio una rosa para Ali. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con Ali, quien le informó a Claire que había agua corriendo del baño de hombres. Claire fue al baño solo para descubrir un graffiti en la pared que decía Clark Peters no. Luego apareció y la amenazó, le dijo a Noah que se mantuviera alejado de ella y su hijo. Claire estaba durmiendo, pero se sintió incómoda cuando escuchó voces que miraban por la ventana, donde vio a Noah, ambos desnudos y abrazándose. Claire llegó tarde a la escuela y sus estudiantes la estaban esperando fuera de una habitación. Pero cuando abrió la puerta, una foto de ella y Noah juntos desnudos inundó dentro de su salón de clases. La imagen estaba por todas partes. Claire entró en pánico y limpió toda la habitación sola. El director de la escuela estaba preocupado por lo que estaba pasando, así que les preguntó a los estudiantes, que le dijeron que Claire estaba dentro del aula, por lo que el director no tuvo más remedio que abrir la puerta con sus llaves. Afortunadamente, Claire pudo eliminar todas las fotos lascivas y dejar que su estudiante en. El director estaba decepcionado con el desempeño reciente de Claire, que se había deteriorado significativamente. Un maestro también informó haber visto a Claire y Noah solos en el gimnasio. Garrett recogió a Kevin después de la escuela y lo dejó conducir, pero no tenía ni idea de que el auto estaba en peligro. Los frenos fallarían y los harían chocar. Afortunadamente, ambos sobrevivieron al accidente. Claire regresa a casa para encontrar a Noah sentado casualmente con su esposo e hijo en su casa. Noah se está volviendo más atrevido en sus amenazas. Se había quedado sin paciencia esa noche y decidió hacerle una visita a Noah a su habitación. Claire intenta rogarle a Noah que detenga todo, pero Noah no se detiene hasta que se aclara. Una vez más amenazó a Claire, diciéndole que todo lo que hicieron esa noche fue filmado. Claire finalmente se lo contó estaba aterrorizada de que si el video se volvía viral perdería todo, incluido su marido, hijo y la vida.
así que Vicky y Claire decidieron encontrar el video. Cuando llegó a casa de la escuela, el auto de Claire se alejó y, como de costumbre, Noah sí siguió a su casa. Claire, por otro lado, manejó su auto más rápido de lo habitual. Noah intentó perseguirla hasta que se dio cuenta de que la persona detrás del volante del auto no estaba clara, pero Vicky. Resulta que Claire está irrumpiendo en la casa de Noah para encontrar el video que Noah había escondido. Claire recibe una llamada de Vicky, quien le informa que Noah descubre su trampa y que debe obtener el video lo más rápido posible. Después de registrar la casa, Claire encontró una cámara detrás del reloj. Los cables conducen a un sótano secreto y cuando Claire abre la puerta del sótano, revela un secreto espeluznante. Descubrió su foto en toda la pared del sótano. Noah ha estado acechando todo el tiempo y obviamente ha ocultado todas sus fotos y videos en su computadora portátil. Claire también se dio cuenta de que no arañó su auto a propósito, por lo que Garrett y Kevin tuvieron un accidente. Después de borrar todas sus fotos y videos, Claire regresó a su casa. Vicky ahora está cautiva por Noah, con la boca amordazada y las manos atadas. Noah llamó a Claire usando el teléfono de Vicky y una voz que decía que viniera, y así lo hizo. Claire luego va a la casa de Vicky, pero está oscuro y vacío. Mientras se registra en la cocina, Claire está tan sorprendida al descubrir que Vicky ha sido asesinada. Claire estaba tan devastada por la muerte de Vicky que ella salió corriendo y se metió en su auto, mientras intentaba llamar a la policía. Clara se sobresaltó cuando Noah aparece y la saca del auto. Noah afirma que mató a su padre y su amante al causar un accidente automovilístico. Resulta que Noah logró mantener a Garrett y Kevin en un granero vacío y tiene la intención de matarlos a ambos. No intenta matar a Garrett y Kevin, pero Claire comienza a seducirlo. Luego lo golpea con hierro, dejándolo inconsciente. Claire intentó desatar a Kevin, pero no se levantó y la golpeó por detrás. Noah luego vierte gasolina sobre Garrett y Kevin con la intención de prenderles fuego a ambos. Sin embargo, Garrett logra liberarse y ataca a Noah, pero Noah dispara directamente en el pecho. Noah convence a Claire de que puede confiar en él. Claire, que es sosteniendo la jeringa de su hijo, golpea a Noah en el ojo derecho, haciendo que apunte el arma que sostiene con todas sus fuerzas. Contraataca enterrando su dedo en los ojos de Noah. Afortunadamente, Kevin pudo liberarse, pero no lo golpeó cuando fue. Acorralado, Claire golpea una palanca y deja caer un trozo de hierro que golpea a Noah y lo mata. La policía llega y la película termina con Garrett siendo transportado de manera segura en ambulancia junto a Claire y Kevin. Espero que hayas disfrutado de este emocionante recorrido por esta película romántica llena de suspenso. Si quieres descubrir más historias apasionantes como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Además, no te pierdas nuestra selección de películas románticas que te harán soñar y emocionarte. Te esperamos en el próximo video.